Buenos días. Estamos de fiesta. Debemos celebrar su presencia cada día. Y en este mundo celebramos bastante tipo de aniversarios. Aniversarios de país, lo cual que viene pronto para ustedes, nuestro más pronto aún. Pero aniversarios es una fecha importante porque recordamos en este día dónde venimos y dónde estamos yendo. Cada día con Jesús, celebración de vida, celebración de la bondad de Él. Esta iglesia tiene historia. Algunos de ustedes tienen tiempo y está quizás desde el principio, algunos nuevos. Pero cada uno tiene su parte en esta iglesia. Y este es su hogar, su familia. Y celebramos juntos y gozamos en las cosas que Dios tiene, los planes que tiene para ustedes. Feliz aniversario y muchos años más. Pastor Jim, esta es su casa. Buenos días. Me parece que la forma que las mesas están puestas, algo hay de venir. ¿No es cierto? Entonces, yo trataba de decirle a los jóvenes que está preparando la comida, me dan una señal, algo así, cuando la comida está bien calentita, listo para comer, para que yo pueda parar y podemos avanzar con la mejor parte de la comida, pues. Gloria a Dios. Entonces, vamos nuevamente. En estos días hemos estado hablando y realmente para nosotros, mi esposa y yo, es una bendición para estar acá y celebrar no aniversario. Como yo decía otra noche, cada vez que llegamos, yo sé que muchas veces cuando gente llega a tener un poco más edad, no, ellos no les gusta tener cumpleaños, ¿no? Y que hay una pastora en los Estados Unidos y ha sido 39 años varias veces, ¿no? Pero es bueno para tener cumpleaños cuando nosotros tomamos tiempo para considerar la opción. Si no hay cumpleaños, quiere decir que no estamos acá en este mundo. Pero igual con aniversarios, ¿no? Qué bueno es que nosotros podemos mirar atrás. Mi esposo y yo hace poco nosotros cumplimos 48 años casados y hemos pasado por un montón de diferentes cosas, ¿no? Pero hemos realmente, especialmente desde que recibimos a Cristo Jesús, cambió nuestra vida, cambió nuestro enfoque y realmente hemos sido sumamente bendecidos, ¿no? Y yo sé que hay otras personas acá que han estado tal vez casados muchos años, ¿no? Han celebrado también aniversario varias veces, pero cuando nosotros tomamos el tiempo para entender que, bueno, aniversario significa varias cosas. Primeramente, significa del pasado, de donde hemos venido. Y hemos pasado por diferentes situaciones, algunas situaciones bastante difíciles, dificultades bastante fuertes. Pero, de todas maneras, estamos aquí. Y Satanás ha tratado de destruir una cosa, otra cosa, una vez, otra vez, ¿no? Y yo estaba compartiendo con algunas personas cuando llegamos acá al Perú, y alquilamos una casa y no sabiendo las leyes, nada de esto, de repente llega a la casa una jueza del séptimo juzgado y para inspeccionar la casa con la esposa o ex esposa del hombre que tenía la casa. Y para separación de bienes. Y vimos ahí un matrimonio totalmente destruido, ¿no? Y el odio que el hombre tenía para su mujer fue más allá de lo que una persona puede imaginar. Y afectaba a los hijos y todo eso de que tenían, ¿no? Pero a raíz de esta, el Señor nos hizo 13 diferentes juicios y 13 diferentes veces fuimos a la Corte Suprema y un juez nos dijo, conversando con él, dijo, bueno, ustedes saben que un juicio está ganado o perdido por algunos cuantos dólares más. Y nosotros, no, y
Perdimos el juicio y tuvimos 3 órdenes de captura. Trataba de arrestarnos, pero Dios nos liberó de todas estas cosas, ¿no? Y el primer juicio fue por $26,000 y el otro por $36,000 y pam. Y llego yo a la casa un día con mi carro y estaciono mi carro fuera y sale algunos 5 o 6 policías con el abogado y con el señor y ellos llevaron mi carro legalmente, pero ilegalmente. Entonces yo estaba sin carro por un año, mi esposa y yo caminando sin carro y ellos usando mi carro como taxi, ¿no? Y entonces dificultades, pero cuando miramos atrás vemos cómo el Señor ha estado con nosotros en las dificultades. En cada circunstancia Dios estaba con nosotros y estamos aquí hoy día, que es un gran testimonio. Testimonio primeramente que Satanás no ha podido derrotarnos, ¿no? Pablo dijo que he sido derribado, pero no destruido. De vez en cuando nosotros como ministros y cristianos vamos caminando, de repente nos miramos arriba del piso y pensamos, ¿cómo llegué yo acá, ¿no? En el piso? Pero derribado, Pablo dijo, pero no destruido. Entonces, cuando llegamos a un tiempo de celebrar nuestro aniversario, hay que mirar atrás, ¿no? Hay que ver, ¿de dónde hemos venido? ¿No? En su vida, por ejemplo, es bueno para mirar atrás y ver los tiempos, aunque tal vez en este momento no fue tan visible, que Dios estaba ahí ayudándonos. Dios estaba ahí siempre para ayudarnos. Entonces, cuando nosotros miramos atrás, llegamos a un día como hoy y decimos que, bueno, estamos aquí, estamos en el presente, no estamos en el pasado, no podemos vivir en el pasado. Hay mucha gente que quiere ir al futuro jalando cosas del pasado, pero no se puede, hay que dejarlo en el pasado. Y yo estaba hablando acerca y voy a hablar un poco más acerca del matrimonio. Yo sé que en el matrimonio de vez en cuando nosotros como pastores tenemos que aconsejar a una pareja y de repente uno de ellos dice que bueno, esto pasó hace 10 años. Bueno, hace 10 años debería haber olvidado esto, hace 10 años. No tiene que traer esto a la mesa, no tiene que hablar de esto ahora, porque esto ha sido 10 años atrás. Entonces, nosotros cuando hablamos de ir al futuro, hay que deshacernos de lo que es el pasado. Hay que poner todo el pasado a un lado, recordando la victoria que tenemos, la victoria que Dios nos dio. Pero no podemos ir al futuro jalando especialmente una dificultad, una situación del pasado. Y hoy en día nosotros, especialmente en los Estados Unidos, un grupo de jóvenes, ¿no? La juventud, quiere echar la culpa al sistema, el gobierno y a otras personas. No quiere ser responsables por sus propias acciones. No quiere tener la responsabilidad para levantarse. Y yo digo esto porque muchas veces encontramos personas, ¿no? En esta vida que ha tenido una niñez, un problema como niño, y ellos se quedan ahí con este problema toda su vida. Y no avanzan porque ha tenido esta situación, ha tenido esta dificultad. Mi papá no era un buen papá, mi papá me maltrataba. Y tal vez esto fue una trauma. Pero recibiendo a Cristo Jesús, ya hay que conocer nuestro Padre Celestial. Que la Biblia dice que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dice que todo don bueno, excelente y perfecto viene de lo alto. Entonces Dios nos da regalos. Dios, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a Dios por eso, ¿no? Pero cuando nosotros... Y conté esto otro día, de que había una situación en los Estados Unidos cuando una mujer fue violada, acuchillada y dejaba como muerta. Y ella sobrevivía. Entonces capturaba al hombre que había tratado a ella y lo llevaba al juicio y fue encarcelado. Y cuando ella sale del juicio de este hombre, viene un reportero y le pregunta, me imagino, dice este reportero, me imagino que vas a ser resentido con esta persona por el resto de su vida. Ella dijo no.
Él tenía mi vida por algunos 2 o 3 horas, yo rehúso darle más de mi tiempo. Y muchas veces algo sucede en nuestro pasado y nosotros damos más tiempo que es necesario y correspondiente a esta cosa que pasó hace años atrás. Y en los Estados Unidos, no hace años, fue un gran movimiento femenino. Y de este grupo, las mujeres comenzaron a decir que, bueno, no necesitamos hombres, ¿no? Y que es un buen pensamiento para algunas mujeres, pero la verdad es que Dios había hecho hombre y mujer para que ellos se junten juntos, para que creen familia, una familia que siguen a Dios, ¿no? Y este fue el plan de Dios y es el plan de Dios hoy en día. Y entonces esta mujer saliendo a un hotel de lujo, ¿no? Y el portero que estaba en la puerta, él corre, abre la puerta para ella, viene el carro de ella, él corre, abre la puerta para ella y la mujer responde así: no necesito un hombre para abrir la puerta para mí. Ella dijo: lo siento, señora, se equivoca, no abrí la puerta para ti, yo abrí la puerta para mí, porque yo soy un caballero. Amén. Digamos, hay que vivir quienes somos, hay que vivir quienes somos, ¿no? Y no tratando de imitar a otra persona, pero quienes somos, ¿no? La Biblia dice, como Él es, somos nosotros acá en este mundo, ¿no? Pablo dice, identificado plenamente con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino Cristo Jesús que vive en mí. Entonces, esta mañana volvemos a tomar algunos pensamientos de lo que estaba hablando acerca de el plan de Dios. Y como Dios tenía que hacer varias cosas para llegar el día en que vivimos nosotros. Y para entender cómo somos, ¿no? Me gusta el nombre de la iglesia, Linaje Escogido. Y nosotros tuvimos una canción en inglés hace años que cantamos: somos una nación santa, un linaje escogido. Y hay mucho más verdad en esta de lo que hemos dado cuenta, ¿no? Y entonces, volviendo nuevamente para hablar algunos versículos acá, la iglesia siempre ha sido el plan de Dios. 2 Corintios capítulo 11, verso 2, Pablo dice: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Y la razón, muchas veces nosotros hablamos la importancia del matrimonio, la importancia de un matrimonio saludable, un matrimonio fuerte, es porque el matrimonio en sí es el ejemplo más visible de Cristo y su iglesia que hay en toda la tierra. No es sencillamente ir a una iglesia, no es sencillamente tener un local, no, es el ejemplo más visible de lo que es Cristo y su iglesia es el matrimonio. Y por supuesto la familia, ¿no? ¿Y por qué somos una familia? Mire a tu hermano que está en tu mesa y dígale, o hermana, y dígale: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Y lo más maravilloso de esto es que tú puedes ir a un país, ¿no? Estuvimos en Indonesia hace años, ¿no? Y una iglesia que tenía 40,000 miembros, y estuvimos predicando, tenía 100 diferentes puntos de predicación en la ciudad donde estuvimos, y ellos cantaban sus canciones, y no entendí las palabras, ¿no? La pronunciación es igual como castellano, pero no entendí las palabras diferentes, pero el espíritu lo mismo. Era fácil para entender que somos familia. Son mis hermanos, aunque no puedo entender su idioma, pero somos hermanos, porque somos unidos al mismo Señor. Y ahora, cuando Pablo dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor, él está haciendo referencia, ¿no?, al matrimonio, porque en realidad, como Pablo dice, nos desposé a un esposo, ¿no? Somos casados con Cristo Jesús. ¿Amén o no? El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor.
Y muchas veces lo que hemos olvidado es esta gran unión que tenemos con Cristo Jesús. Estamos uno con Él, ¿no? Ahora, Jesús dijo esto una vez y él dijo, mi Padre y yo somos uno, ¿no? Yo estaba en la selva hace años, ¿no? Y bien metido en la selva con mi hijo y a las 3 de la madrugada me desperté, ¿no? Miré mi reloj, fue 3 de la madrugada y escuché estas palabras adentro. Mi Padre y yo uno somos, ¿no? Y parecía que esto corría adentro, ¿no? Porque hay algo de valor ahí. Y otra vez esta palabra, mi Padre y yo uno somos. Y entonces yo pensé, wow, la tercera vez. Y entonces yo agarré mi linterna porque no hay luz allá, ¿no? Y comencé a buscar en el Nuevo Testamento que tenía conmigo. Este debe estar en la Biblia. Entonces encontré, ¿no? Jesús había dicho esta, mi Padre y yo uno somos. Ustedes han notado cómo la religión en el mundo, toda religión en el mundo, pone Dios allá. O pone Dios en un templo hecho de mano, ¿no? Y aún en la iglesia de Cristo muchas veces hemos hecho este error diciendo que vamos a la casa de Dios. Pero este no es la casa de Dios. Es un lugar, un local que ha sido dedicado a Dios para reunirnos como iglesia, ¿no? Como familia. Pero esta no es la casa de Dios. Pablo dijo a los Corintios, ¿no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo no es menos Dios. No sé si me entienden, ¿no? Porque muchas veces cuando gente habla de Satanás, tiene un gran Satanás, es muy grande. Cuando habla del Espíritu Santo, es muy pequeño el Espíritu Santo. Pero es al revés. El Espíritu Santo es tanto Dios como Dios Padre, tanto Dios como Jesucristo. La verdad es que piensen esta, ¿no? Y hemos conocido a varias personas que fueron criados en la calle en Lima, ¿no? Y huérfanos, y no tenían, no, nadie para cuidarlos, y eran dejados en la calle, totalmente huérfanos, no tenían nadie para ayudarles, fueron criados en la calle. Pero Jesús dijo, yo no voy a dejarles huérfanos. Yo no voy a dejarles solitos. Yo voy a enviar el Espíritu Santo. Ahora, ese es Dios. Dios habitando, viviendo en nosotros. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice, ¿no sabes que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Es difícil para nosotros entrar en estas pleitas y guerras y todas estas cosas que hacemos muchas veces como creyentes con la conciencia que el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo está aquí. Pero que consuelo nos da y que ayuda nos da cuando encontramos situaciones difíciles. Hace años, ¿no? Una persona dijo, mis oraciones ni llegan al techo. Y yo digo, sino, ¿por qué tiene que llegar al techo? Porque el mayor está en nosotros. Amén. Mayor que está en nosotros que Él que está en este mundo. El mayor, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Un predicador dijo que una vez tenía un problema con una persona y la persona estaba volviendo, ¿no? Y muy enojado con él y quisiera pelear contra él. Él decía, ¿no? Con voz callada decía, no, mayor es Él que está en mí que Él que está en este hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo sigue hablando acá en 2 Corintios capítulo 11, Efesios capítulo 2, verso 11. Recordad pues en nosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, o por los judíos, hecho por manos en la carne. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, esta palabra me traba, pues, ¿no? De Israel, extraños en ese tiempo, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo, en este tiempo. Quiere decir que ya no somos así.
Ya no somos así. Ahora, este indica varias cosas. Primeramente, si yo he sido injertado, quiere decir que todas las bendiciones que Dios había derramado sobre Israel, los judíos, ya pertenecen a mí. Gloria a Dios. Y ya no soy extraño a los pactos. Ya estamos en el pacto nuevo. Pero todos los beneficios, todas las cosas del antiguo pacto también nos pertenecen a nosotros. Gloria a Dios. Entonces acá no dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ahora, cuando hablamos de esta, Pablo en un sentido también está usando lenguaje de matrimonio, porque en el matrimonio hay una persona acá que es el hombre y otra persona, mujer, que se casan. Y esta persona tiene su forma de pensar, tiene su forma de ser educado, tiene sus deseos, tiene su propio carácter, y esta persona igual. En el matrimonio, a veces toma tiempo, a veces hay conflicto, pero en el matrimonio ellos tienen que volverse uno. No solamente en la parte de matrimonial en el sentido de sexo, pero también en lo que es cediendo a uno a otro, porque nadie puede ser egoísta en el matrimonio. Yo quiero esto y quiero esto, quiero esto y quiero esto en mi forma, porque cuando es así estamos olvidando con quién estamos unidos. Estamos unidos con Cristo Jesús, y para ser unidos con Cristo Jesús hay que cedernos a la señoría de Cristo Jesús. Especialmente en el matrimonio hay que entender que Él derribó la pared de separación y hizo paz, ¿no? ¿Cuán fácil es en el matrimonio para edificar esta pared nuevamente entre la pareja? Está muy callado. El hermano Hagan dijo que normalmente cuando tú comienzas a hablar del matrimonio, los hijos y el dinero, la gente se cae. Y el hermano Hagan dijo que él viajaba, y quedaba en la casa de muchos pastores en todos los años de su ministerio. Hasta que su ministerio creció, se quedaba siempre en la casa de pastores y hermanos. Él dijo que él observaba, hay 4 cosas en el matrimonio que normalmente tienen problemas con estas cosas, ¿no? Primeramente, él dijo, es el sexo, ¿no? Y hay que entender que el hombre tiene derecho y la mujer tiene derecho en cuanto a esto. Pero este es un problema, ¿no? El sexo. Para no entender, es la importancia y el valor de unirse en el sentido de sexo, ¿no? Y la segunda cosa fue la parte financiera, ¿no? Había problemas financieros, ¿no? Y las finanzas o falta de finanzas trae presión sobre el matrimonio. Entonces hay la parte financiera. Mi esposa y yo hace años, aunque yo tenía un buen trabajo, en realidad yo tenía 2 trabajos. Yo trabajaba en la noche, cuando salí a trabajar en la mañana yo fui a otro trabajo, porque tuvimos 4 hijos, tuvimos que pagar las cuentas y todo eso. Y lo más importante fue seguir adelante, ¿no? No tuvimos casi nada que sobraba para tomar vacaciones. No tomamos vacaciones, ¿no? Yo trabajaba. Y fue un tiempo diferente de hoy en día. Hoy día podemos, porque hemos sido bendecidos, podemos tomar vacaciones si quisiéramos, ¿no? Pero en este entonces hay que dedicarnos a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, pero la parte financiera trae presión. La tercera cosa es nuestra religión, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué iglesia vamos a asistir? ¿Dónde vamos a servir al Señor? ¿No? Y la cuarta cosa, los hijos.
porque hemos visto nosotros, mi esposo y yo, una pareja se casa, ¿no? Y nace su hijo. El hijo toma toda la atención del madre. Y el papá está puesto a un lado. Y genera un problema. Están muy callados, pero eso está bien, ¿no? Está bien, hay que pensarlo, ¿no? Y entonces los hijos, ¿cuáles son los principios? ¿Cuántos hijos quieren? ¿No? Yo conozco personas que dijo antemano, yo no quiero tener hijos. La mujer sí, yo quiero tener hijos, pero yo no. Entonces tiene que resolver esto antes de casarse, no después, ¿no? ¿Y cuántos hijos quiere? ¿No? ¿Y cuáles son las reglas de disciplina? Porque algunas personas no quieren poner disciplina sobre sus hijos, ¿no? La madre no quiere disciplinarlo, o el papá no quiere, como yo decía otro día. Mi papá jamás, tal vez por mi mamá, ¿no? Porque mi papá era bien brutal con mis hermanos mayores. Pasaba por la Gran Depresión en los Estados Unidos, donde había falta de comida, falta de dinero, cosas así. Entonces mi papá era bien fuerte, pegaba a mis hermanos bien fuerte. Cuando llego yo soy menor, el bebé. No, hace años, cuando yo estaba en el hospital, mi mamá tenía 80 tantos años, yo tenía 50 tantos años, y yo estaba sentado a su lado. Entra la enfermera y ella dice a la enfermera, aquí está mi bebé, ¿no? Una vez bebé, siempre bebé, ¿no? Si algunos bebés están acá, jamás van a hacer otra cosa, van a ser bebé para su mamá. Pero lo que digo es que mi papá nunca me disciplinaba, mi mamá sí, fuerte, ¿no? Pero, digamos, me salvó de muchas cosas por la disciplina de mi mamá. Mi papá, no. Yo sé cuántas veces sentamos en la mesa. Mi papá comía, trabajaba duro para ganar y sostenernos, pero no había conversación. Yo no recuerdo sentando ni una sola vez conversando con mi papá. Ahora hicimos algunas cosas juntos, ¿no? Pero no muchos. Entonces mi papá estaba ahí, pero no estaba activo en mi vida, ¿no? Algunas personas hacen así con Dios. Dios está ahí, pero ellos no están activos en la vida de Dios. Dios quiere ser involucrado en nuestra vida, pero lo podemos como religión, lo podemos a Dios allá. Vamos a la iglesia, vamos al culto, no como sentido de responsabilidad para ir, pero durante la semana no conversamos con Él. Y ese es el problema que tenía. Tal vez no lo saben, pero cuando Dios saca a Israel de esclavitud de Egipto, lleva todo Israel delante de Él, ¿no? Y fue en la montaña, ¿no? El humo y la tierra temblaba, ¿no? Y la Biblia dice que Él quisiera hacer a toda la nación sacerdotes. No un tribu de sacerdotes. Y ellos escuchaban la voz de Dios y ellos dijeron a Moisés, tú habla con Dios por nosotros. Y todo lo que Él nos diga hacer, vamos a hacer. Pero no queremos oírle. Y Dios nunca tenía relación con la gente en su pueblo. Entonces Dios, su deseo fue tener relación personalmente con cada uno. La Biblia amplificada dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba personalmente presente en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, viendo otra vez, dice acá, ¿no? Verso 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz los que estaban cerca, hablando de judíos y gentiles, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos en nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, ¿no? Sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado. Ahora estamos en el tercer piso, ¿no?
Se nota cuando subo las gradas, ¿no? Estamos en el tercer piso. Quiere decir que hay un fundamento bastante bueno puesto sobre este local. Y vemos este grandes edificio de 20 pisos. El fundamento tiene que ser bastante fuerte para aguantar el peso de un edificio de 20 pisos. Muchas veces olvidamos esto en la vida. Cuando se dan cuenta que vivimos, no tenía tanto éxito porque todavía el Perú no estaba listo para esto, pero hace años llegó a Lima, tal vez acá en el equipo, no lo sé, pero llegó una cadena de comida, se llama Chifast, ¿no? En otras palabras, es la comida rápida, ¿no? Y me recuerdo como algunas personas se quejaban, ¿no? En Lima, cuando llegó el restaurante Chili's, el restaurante, la cadena de los Estados Unidos de Fridays y varios otros, están malogrando nuestra comida. Cuando nosotros recién llegamos, ¿no? Mi esposo, porque ella es una buena cocinera, ¿no? Y trabajamos de nuestra casa, y varias personas, ¿no? Que vinieron para ayudarnos, peruanos. Entonces llegó el tiempo de almuerzo. Mi esposa se metió en la cocina y rápidamente, ¿no? Hicimos un sándwich, ¿no? Algo así, ¿no? Que es costumbre para nosotros hacer, ¿no? Con su pan mole, hacemos un sándwich y ya seguimos adelante. Pero entonces vimos cómo nuestras hermanas preparaban la comida peruana y no fue tan rápido. Tomaba casi todo el día para cocinar, preparando esto. La comida es excelente y buena, ¿no? Pero lo que digo es que entrando en el Perú fue una cosa que se llama chifas. Y mucha gente hoy día, por tantas cosas en el mercado, tanta presión de la vida, quiere tener todo a una sola vez, rápido. Y la vida no es así. No. Ha sido dicho por los estudios que la gente que vende cosas tiene que presentar a nosotros por lo menos 7 veces la cosa antes que nosotros compremos la cosa. Digamos, por esta razón, en cada canal, cuando hay película, los anuncios de publicidad de diferentes cosas en venta es más largo que la película. No, la película dura 1 hora, los anuncios duran 2 horas. ¿Por qué? Porque ellos han estudiado el ser humano y ellos han aprendido que antes que tú compres algo en el mercado, tienes que verlo por lo menos 7 veces. ¿No? Y después de 7 veces estás no convencido para ir y comprarlo. Y la vida no es así, la vida no es así. Digamos, el edificio no es así. No construye un edificio sobre un día. Tiene que poner primeramente un buen fundamento. Y cuesta. Un fundamento cuesta tiempo, cuesta inversión, cuesta cambiar, ¿no? Y yo muchas veces como pastor, cuando la gente viene y dice que queremos casarnos, yo le digo, ¿están listos para cambiar? Porque el matrimonio significa cambio. No podemos seguir como 2 personas. Hay que ser una sola persona. Y es igual en este sentido con Dios. Nosotros que estamos a Cristo Jesús y no podemos seguir haciendo nuestra cosa. Dios nos permite hacer nuestra cosa, pero no podemos hacer nuestra cosa todo el tiempo. Porque hay que considerar lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene como propósito para mi vida? ¿Qué hago yo acá en esta tierra? No estoy acá solamente para comer y beber y vivir y morir. No, Dios tiene un propósito para nosotros acá en esta tierra. Amén. Pero vamos a Efesios capítulo 5. Ahora los jóvenes avísenme cuando la comida está lista. Yo termino, pues, ¿no? La pastora me ha dicho que yo tengo que predicar hasta que la comida está lista. Entonces, indícame, pues, ¿no? En Efesios, Pablo comienza hablando con la misma gente. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
a veces no estamos muy buenos en discernir el tiempo. Hace años cuando llegamos, el primer seminario que hicimos acá en el equipo fue 85, ¿no? Fue algo impactante. Impactó a nosotros y impactó a la gente que viniera al seminario. Dios estaba haciendo algo. Entonces, un poco después llega problemas financieros, devaluación de dinero, terrorismo y todo esto, mucha gente saliendo. Un hermano en la iglesia, no tuvimos mucho dinero, pero un hermano en la iglesia que trabajaba en el banco dice, ahora, si tiene dólares en el banco, tiene que sacarlos, porque el presidente va a tomar todos los dólares y va a pagar en soles, no en este entonces. Entonces nosotros fuimos al banco y sacamos todo lo que tuvimos. No, como digo, no fue mucho, pero sacamos lo que tuvimos. En este tiempo, de repente todo se pone mal. Algunos, de vez en cuando yo converso con un joven y le pregunto, ¿cuántos años tiene? Tengo 30 años. Entonces tú no recuerdas, pues. Algunos jóvenes ven todo lo que hay hoy día en el mercado, en las tiendas buenas y todo esto, los carros y tantas cosas así. No recuerdan, no entienden qué pasó. Por algunos 10 años, desde el año 85, 95, tal vez un poco más. Dificultad, ¿no? De repente el joven piensa que, bueno, mis padres no entienden, que yo necesito tal y tal, pero ellos no entienden qué pasó con sus padres, ¿no? En esa temporada acá fue para mí como la Gran Depresión en los Estados Unidos, ¿no? Gente perdieron todos sus ahorros. Y un día una persona trabajando y por la devaluación del dinero ganaba cierta cantidad de plata, el día siguiente estaba ganando la mitad, porque el dinero se fue así, ¿no? Me recuerdo un año cuando ellos hicieron cambiar de moneda de intis, ¿no? Ellos imprimieron un billete de 1,000 intis y este valía $10. En diciembre de este año valía 25 centavos de dólar. Pero también terrorismo. Entonces, mucha gente saliendo. No estamos nosotros acá, Dios nos envió acá, y entonces nosotros nunca tuvimos temor, nada de esto, porque Dios nos envió acá. Pero, ¿qué está pasando? Gente está saliendo, gente vendiendo sus casas, ¿no? Y encontramos una casa en Lima, ¿no? La zona, una de las zonas más deseadas hoy día, 2,500 metros, y la persona, una casona de 5 dormitorios, y tenía la casa, el terreno en venta por $25,000. Hoy día esta propiedad vale millones. Pero eso es lo que digo. Él dice, hay que discernir, aprovechar bien el tiempo en que estamos, ¿no? Por esta razón nos ayuda a mirar en la parte de atrás, ¿no? En el pasado. Eso es lo que pasó en el pasado. Ahora, ¿dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos en el sentido de economía? Porque nosotros podemos quejarnos del gobierno, podemos quejarnos de esto, podemos quejarnos de una cosa, otra cosa, sin darse cuenta que Dios está aquí, Él sabe el futuro, y nosotros tenemos que aprender, ese es donde estamos. Tiempo de comprar, tiempo de vender, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Dónde hay una buena inversión? ¿No? Y en este entonces mi mentalidad fue esta, yo no puedo. Yo no tengo $25,000. Para mí en este entonces $25,000 fue enorme. Pero yo aprendí una cosa, que con el favor de Dios, Dios nos puede ayudar. Gloria a Dios. Él está totalmente dispuesto para ayudarnos. No sé si me entiende, ¿no? Y una vez en el centro bíblico que tuvimos, los alumnos habían hecho una comida para nosotros, los maestros. Entonces yo me siento a la mesa y ustedes saben cómo es costumbre acá, ¿no? Que tiene los platos en la mesa. Yo me siento en la mesa con plato vacío y todo el día no había comido y yo tengo hambre.
Entonces yo estoy sentado ahí, no hay comida. Entonces yo grito así, esta es una comida de fe, tengo que creer para la comida. Porque no hay comida en el plato, ¿no? Y instantáneamente Dios me mostró una enseñanza acerca de la fe. Que la fe siempre tenía una acción correspondiente. Entonces yo estaba creyendo al Señor por un local, pero no estaba escribiendo cartas, no estaba tocando las puertas. Entonces, cuando Dios me mostró esto, nosotros comenzamos a tocar las puertas, ¿no? Encontramos un lugar excelente, una sinagoga que tenía capacidad, tiene un auditorio para 2.500 personas. Comenzamos a negociar con los judíos y Dios nos dio grande favor con ellos. Pero yo hice un error y se cerró. Pero tomando este paso, nosotros tuvimos $25,000 en el banco. Solamente tomando este paso como iglesia, ¿no? Aumentamos a 25,000, 150,000. Ahora, déjenme decirles algo como iglesia. Cuando su pastor dice, queremos este proyecto, y este proyecto cuesta tanto, deben gozarse. ¿Por qué? Porque mayor inversión para la persona es en la obra de Dios, en la iglesia local. No sé si me entiende, ¿no? Entonces nosotros, cerró, inmediatamente mi esposa encuentra en el periódico un lugar en Miraflores. Y, conforme a lo que la persona dijo, este lugar está en el corazón de Miraflores. Ahora Miraflores estaba creciendo, sigue creciendo como mejor zona de Lima, ¿no? Y esta casa fue construido, evidentemente la persona fue en la marina, algo así, de naval, algo así, porque la casa fue construida como un barco. Arriba, en el techo, ¿no? En la parte más arriba había construido algo como un barco grande. Se puede subir y ver el mar. Entonces comenzamos a negociar con ellos. Fuimos al banco. Yo no tengo crédito acá, ahora sí, pero en ese entonces no. Y no tengo crédito en los Estados Unidos, en ese entonces tampoco. Porque cuando salimos de los Estados Unidos comenzamos a pagar contado por todo. Después de 3 años pagando contado, tu crédito desaparece, ¿no? Entonces yo no tenía crédito, no tenía tarjeta de crédito en los Estados Unidos. Pero voy al banco acá y me presta $100,000 con solamente mi firma. Y normalmente no se hace. A veces pensamos, yo no puedo. Y nuestra mente, razonamiento humano, nos impide para entrar en este ambiente sin límites de Cristo Jesús. No sé si estoy comunicando con ustedes, ¿me entienden lo que digo? Entonces negociamos con el banco iba a financiarlo 20 años y pagamos más intereses, pero los pagos mensuales son mejores. De repente el banco cambió. Vamos a financiarlo por 3 años. Ahora ustedes saben qué pasa entre 20 años y 3 años, los pagos mensuales así. Pero lo que pensaba fue maldición, resultó en una gran bendición, porque cantidad de plata que ahorramos. Tuvimos que luchar. Es difícil para hacer los pagos mensuales, pero tuvimos que luchar para hacerlo. Pero logramos de cancelar la cuenta en 3 años. Algo sucede. En esta temporada, los precios en esta zona comenzó a disparar. Y disparaba, ¿no? Un precio enorme, mucho más de lo que nosotros pagamos por el local. Ahora, eso es lo que él está diciendo, ¿no? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo que hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos, quejando de esta, quejando de otra. No dice esto, no. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos. Los hombres siempre les gustan, especialmente los hombres machos, les gustan este versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. He visto algunas iglesias que el pastor es brutal con la gente, pero les habla mal, echa condenación. Y hace tiempo una persona me dijo, tenemos un dicho de la sierra: más me ama, más me pega. O más me pega, más me ama. Entonces muchas veces cuando hacemos un matrimonio, leemos una persona que viene como visitante dice: amén, nunca había escuchado que el hombre es cabeza de las mujeres. Pero eso solamente es parte del contexto. Él no terminó ahí. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El problema muchas veces en el matrimonio es con el hombre. El hombre no sabe cómo Cristo Jesús ama a la iglesia. Porque tenemos gente que dice que Dios enviaría enfermedad, que Dios enviaría tragedia, que Dios trata a su gente así, así. Pero Dios no es así. ¿Cómo podemos ver a Dios? Digamos, en la iglesia donde yo recibí al Señor no fue tan mala como algunos, pero de todas maneras ellos tenían una percepción de Dios que presentaba a la gente. Y yo vi a Cristo Jesús a través de esta percepción. Y algunas personas dicen, no, bueno, Jesús es un buen tipo, pero su padre hay que cuidar de él. Hay que tener cuidado de él, es bruto. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo es nuestro Padre? ¿Cómo podemos verle? La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué hacía Dios? Estaba reconciliando al mundo consigo. No tomando en cuenta sus pecados, sino cancelándolos. Entonces, la mejor cosa para ver a Cristo Jesús, o digamos a Dios, la mejor manera de ver a Dios es verle a través de Cristo Jesús. Porque otro verso dice que Jesús es Dios manifestado en la carne. Y ustedes saben la historia de la mujer que fue atrapada en adulterio. Si yo entiendo bien, no se hace el adulterio una sola persona. Normalmente requiere 2 personas, ¿no es cierto? Ustedes, la mayoría son adultos, ¿entienden lo que hablo yo? ¿No? Pero ellos, la gente religiosa, su concepto de Dios fue un Dios severo, ¿no? Y esta mujer fue traído y echada a los pies de Jesús. Yo creo, fue llevado, si no fue totalmente desnuda, casi desnuda. Piensa en la vergüenza
Y ella fue llevada y echada a los pies de Jesús. La ley de Moisés dice tal y tal. Jesús dice, ok, ustedes que no tienen pecado, tire la primera piedra. Porque eso es lo que la ley de Moisés dijo. Tire la piedra, mátala, apedreala. Pero entonces Jesús se inclinaba, comenzó a escribir y ellos que se fueron uno por uno por uno. De repente le pregunta, ¿y dónde están sus acusadores? Y dice, todos se fueron. Jesús dijo algo sumamente importante. Yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. Pero no piensa que Jesús es un buen tipo, que Jesús es bueno y Dios es malo. Jesús nos ha mostrado cómo es Dios. Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por Satanás. Amén. ¿Qué hora es? ¿La comida está lista? Todavía. Ponga fuego. Yo digo esto porque, ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? Es como un muchacho pequeño, se fue a este colegio y tenía problemas y sus padres lo llevaban a otro colegio, tenía problemas y se fue a otro colegio, tenía problemas y de repente se mete en el colegio católico. Y el niño se pone bien. Y entonces ellos le preguntan al niño, ¿qué ha pasado contigo? Y él dice, ¿has visto lo que han hecho con esta persona en la cruz? No sé si me entiende. Estuvimos en Grecia, la iglesia ortodoxa, fuimos a la iglesia, ¿no? Y tiene colgado un gran cruz ahí, con tipo nylon, no puede ver el alambre, ¿no? Que está ahí, el nylon está ahí, no puede verlo. Y parece que está colgado en el aire, con Cristo Jesús crucificado. Pero no se dan cuenta que de tal manera Dios envió su Hijo para tener relación contigo. Digamos, la razón que Jesús fue crucificado es por el gran amor que Dios tiene para contigo. Amén. Y entonces, voy a terminar con esto, ¿no? Para dar un poco de tiempo para orar y un poco de tiempo de compañerismo. Nota lo que dice. Otra vez, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, una mujer gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nota esta. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Ahora, Pablo dice que yo hablo acerca de Cristo y la iglesia. Interesante, hace años, ¿no? Y el hermano Hagin pasaba por diferentes lugares, diferentes iglesias, ¿no? Predicando. Y los pastores, ¿no? En varios lugares salieron bien vestidos, con buena ropa, con ternos y corbata, todo esto. Y la mujer, ¿no? Su esposa, solamente tenía un vestido. Y un seminario de una semana, la esposa del pastor tenía que vestirse con solamente un vestido. Y finalmente, el hermano Hagin, una noche, él se pone de pie y le dice a la congregación: esta noche vamos a recibir una ofrenda para la pastora, para que ella compre más ropa, porque yo amo a ella más que su esposo. Y fue cierto. Si queremos ver la reflexión del hombre cuánto ama a su esposa, mire la esposa. No sé si me entiende. Digamos, la gloria de la mujer es la gloria del hombre. Si la mujer no está bien cuidada, entonces ahí es el nivel de amor que su esposo tiene para su esposa. Ahora están más callados, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Pero como digo, Pablo tiene razón, porque no hemos entendido el poder que hay en el matrimonio. Déjeme leer un versículo acá, ¿no? En Efesios capítulo 1. Pablo orando, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿no? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Una versión dice que Pablo está orando para que sepamos cuán rico Dios ha sido hecho con ustedes. Diferente pensamiento. Pero imagínense, Dios que quisiera tener familia. Y tiene una gran familia. Dios ha sido hecho rico en ustedes. Porque ustedes tomaron la decisión para aceptar la redención que Dios había ofrecido. Gloria a Dios, ¿no? Y la tercera cosa dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? En otra palabra, él diciendo que la iglesia, el matrimonio, Dios nos ha concedido un gran poder en la iglesia, en el matrimonio. Ahora, como yo te estaba diciendo, en 1 Pedro, y voy a terminar con estos versículos, les prometo. 1 Pedro capítulo 2, ustedes saben estos versículos seguramente, 1:12. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o cuán bueno es el Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vale la pena para repetirlo. De vez en cuando yo reacciono en tal manera, yo pregunto por qué he reaccionado así. Y normalmente la respuesta es porque he dejado de confiar en el Señor. Él es mi fuente. Él es nuestra fuente. No es el lugar de mi esposa para hacerme feliz. La felicidad no viene de ella. Y si yo tengo una falsa esperanza de ella, entonces voy a ser decepcionado. Voy a reaccionar conforme a mi falsa esperanza que tengo de ella. Ahora, yo puedo poner mi esperanza plenamente en Dios porque Dios no me va a fallar. Y muchas veces es lo que sucede en la iglesia. La gente pone su esperanza totalmente en el pastor. Y tarde o temprano, el pastor les van a fallar. Y van a sentir decepcionados. Pero ustedes no tienen derecho para poner su esperanza en el pastor. Porque Dios es solamente la persona que puede suplir su esperanza. Solamente Dios. Él es nuestra fuente. ¿No? Pero noto lo que dice. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo, roca que hace caer. Porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, digamos, no aceptando a Cristo, no poniendo a Cristo en el matrimonio, en su vida, como su Salvador, como su Señor, como la persona que rige nuestra vida, ¿no? Y dice, he venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra de tropiezo, la roca que hace caer porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, Pedro está hablando específicamente acerca de los judíos, ¿no? Que ellos rechazaban la salvación de Cristo Jesús. Ahora, Pedro escribe un poco antes la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, él comienza a hablar de lo que va a pasar, o lo que está pasando, lo que había pasado con la gente que había puesto su fe en Cristo Jesús. Nota lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Quiere decir que cada persona acá esta mañana que conoce a Cristo Jesús, que ha puesto su fe en Cristo, que ha nacido nuevo, ustedes han vuelto a ser real sacerdocio. Ustedes son una nación de sacerdotes. Gloria a Dios. Aleluya. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estuvimos compartiendo esta mañana con el hermano que nos contó el principio, el comienzo de esta iglesia, linaje escogido. Como estaba en otro sitio, y comenzaron a predicar la palabra de Dios, y ellos fueron echados fuera por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el otro lugar no fue linaje escogido. En esta iglesia, ustedes son linaje escogido por Dios. Yo siempre pensaba que yo encontré a Dios, pero un día me di cuenta que yo estaba perdido, no Dios. Y Dios encontró a mí.
Colosenses dice que hay que vestirnos como los escogidos de Dios. Somos el linaje escogido. Gloria a Dios. Que dice, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.